Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 205 Capítulo 204 Objeto tocable. Lukin retrajo su mano como si hubiera sido electrocutado. Todavía había algo de miedo en el rostro de su forma de conciencia superior. ¿Quién se asustaría? Desde que despertó, había pasado la mayor parte de su tiempo afuera en esta forma de conciencia. Había tratado de tocar demasiadas cosas, pero nada le había dado el sentido del tacto. No podía sentir el agua ni la humedad. No podía tocar el aire y no importaba lo rápido que volaba, no sentía el fuerte viento. No podía pisar el suelo, y si intentaba empujar hacia abajo, su cuerpo se hundiría en el suelo. Todo lo que tocaba no podía darle ningún sentimiento. Solo podía pasar a través de él. Para ser honesto, este sentimiento era muy malo. Aparte de la incomodidad al principio, después de mucho tiempo, volvería loca a la gente. Afortunadamente, pudo cultivarse después de su resurrección inicial, lo que hizo que muchos años fueran menos difíciles de soportar. Después de eso, cuando el nivel del clan se elevó a 4 estrellas, incluso podía moverse en la sala de cultivo a puerta cerrada. Después de encontrar una manera de aliviar el dolor, Lukin no se volvería loco por ese sentimiento. Aún así, todavía se sentía incómodo cuando no podía sentir nada en su estado de cuerpo espiritual. Pero después de todo, había pasado tanto tiempo que podía adaptarse más o menos. Si realmente no podía, podría regresar a su cuerpo físico y moverse un poco. Pero aquí, su mano se movió hacia adelante y en realidad tocó el trono. Tenía un claro sentido del tacto. Esto era simplemente demasiado mágico. La primera reacción de Lukin no fue felicidad. En cambio, estaba un poco aterrorizado. Siempre había confiado en el hecho de que era invencible cuando estaba en su forma de conciencia superior. Aunque tenía medios muy limitados para afectar la realidad en este estado, nadie podía afectarlo. Este estado fue aún más útil que cuando estaba realmente resucitado, especialmente en ciertas situaciones. Antes de esto, había usado la característica especial de su forma de conciencia superior de no ser descubierto y aislado de este mundo para hablar fácilmente sobre muchos secretos. Si estuviera realmente vivo, incluso un cultivador de núcleo dorado podría no ser capaz de entenderlo. Por lo tanto, Lukin dependía bastante de este estado. Pero ahora, pudo tocar algo. Lukin no pudo evitar hacer una conexión. ¿Probó esto que había algo en este mundo que podía lastimarlo en su forma de conciencia superior? Tenía tal suposición en el pasado, pero no había podido probarla. Lo que pudo confirmar fue que aquellos en la etapa del núcleo dorado definitivamente no podían hacerle nada. Después de todo, había visto a Zhao Zidan y Compton violarse entre sí, y ninguno de ellos había provocado ninguna reacción. A pesar de que no se había encontrado con ningún cultivador de Yuanirin, estimó que no tendría ningún problema. Anuncios de Put Future. Pero, ¿qué pasa con los niveles superiores, la etapa del Dharma? Entonces realmente no lo sé, Yingluo. Sin mencionar que había 3 niveles legendarios por encima del escenario Dharma, y también estaba el verdadero inmortal. La mente de Lukin estaba hecha un lío. Permaneció en el mismo lugar durante mucho tiempo. Solo reunió sus pensamientos cuando la batalla estaba a punto de terminar. Olvídalo, ¿cuál es el punto de pensar tanto ahora? Tal vez no es lo que pienso en absoluto. Si puedo tocar algo puede que no tenga nada que ver con el nivel de poder de esta cosa, pero si el elemento está estrechamente relacionado con el sistema. Después de todo, el trono Starlight es una mosca de mayo creada por el poder del sistema. Esta era otra forma de pensar. Lukin volvió la mirada hacia atrás y se quedó mirando el trono. Volvió a extender la mano. Sin duda, lo había vuelto a tocar. Pero esta vez, no tenía prisa por retirar la mano. No es como si estuviera tocando una roca. Hace un poco de frío, como si estuviera sosteniendo un globo. No pudo evitar frotarlo. Se sintió bien. En este momento, también descubrió el secreto. Lo que tocó no fue el trono, sino más bien un poder especial escondido en el trono. Luego, lo activó y probó otras cosas. En su forma consciente, trató de jalar el objeto hacia afuera y moverlo. Él había fallado. No se trataba de si podía tirar de él o no, sino de cómo debería usar su fuerza en forma de conciencia de efímera. En el pasado, todos los movimientos de Lukin tenían la forma de su conciencia. Podía moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha con un solo pensamiento. La llamada mano era una extensión de su cuerpo que parecía una mano. Su mano tocó el poder dentro del trono y lo envolvió. Después de eso, usó sus pensamientos para controlar su mano y retroceder. Entonces, su mano salió. No sintió ninguna fuerza ni tiró de nada.
Luego probó la acción de empujar, pero el resultado fue el mismo. Su conciencia superior se deslizó más allá del borde del trono como el agua y el aire tocando una roca. No sintió ninguna presión en absoluto. Lukin se rascó la cabeza. No había otra manera. Me pregunto si puedo mover este trono a mi cámara después de la pelea. Puedo usar mi cuerpo real para estudiar a Jinro. No creo que eso sea posible. Este trono está profundamente integrado con el poder de toda la mina de piedras de energía. Supongo que si lo alejo, ya no habrá una sensación tan mágica, Jinro. Anuncios de Put Future. Lukin lo pensó pero no pudo encontrar una solución. Luego volvió su mirada hacia la batalla. La batalla se había decidido hacía mucho tiempo, y el rey Stoneman no tenía espacio para resistir. Sin embargo, este tipo de criatura era realmente dura. Incluso si no tenía la capacidad de defenderse y solo podía quedarse quieto y ser golpeado, un cultivador de núcleo dorado y 2 Kimin lo golpearon durante mucho tiempo. Y su apariencia actual también era bastante miserable. Todo su cuerpo ya no tenía forma humana y había agujeros por todas partes. Los rasgos faciales de su rostro ya no se podían ver. Sus 2 ojos, que eran tan brillantes como estrellas, se habían convertido en 2 grandes agujeros y no se podía ver ninguna luz. Esto fue obra de Lumin Chao. Ella había usado el poder de su raíz de espíritu del vacío varias veces para lanzar un destello al costado del hombre de piedra y apuñalarlo con el hielo extremadamente afilado, pero no pudo causar ningún daño en absoluto. Después de fallar unas cuantas veces, se llenó de ira. Ella tomó la daga de hielo y la clavó en los ojos del rey Rockman, y los 2 ojos se rompieron. Esto también expuso un problema. Con su raíz de espíritu del vacío, la caminata del vacío que desarrolló no tenía paralelo en su movilidad. En una batalla entre personas del mismo nivel, o si se encontrara con alguien más fuerte, no moriría a menos que quisiera. Solo tenía que huir con su caminata en el vacío. Si quería golpear a alguien, era lo mismo. Siempre podía encontrar una oportunidad para hacerlo caminando en el vacío. Pero el problema clave era que tal vez You no pudiera moverlo. Al final del día, la única habilidad que podía usar en el combate cuerpo a cuerpo era el hielo extremadamente afilado. Sin mencionar la nitidez de este objeto, podría mostrar un poder muy fuerte cuando se sostiene a corta distancia. Pero eso fue todo. Por ejemplo, el daño que podría causarle al rey Stoneman estaba lejos de ser comparable al daño de su hermano, y mucho menos al de Li Yanling. Por supuesto, si ella usara la corona del mar y usara el cetro de aguas profundas, podría ser una historia diferente. Sin embargo, en tierra, el cetro de aguas profundas no tenía forma de movilizar el poder del océano, y su poder se debilitaría enormemente. Incluso si todavía era útil, no había necesidad de usar todo en un juego que definitivamente ganarían. Ella no necesitaba ser la fuerza principal hoy. Bajo la paliza continua, con Li Yanling como fuerza principal, el rey de piedra finalmente fue asesinado. En cuanto a Lukin, esta vez esperaba con ansias la recompensa. Anteriormente, obtuve el cetro de aguas profundas en la playa. Originalmente, no podía usarlo. Al final, fui recompensado de inmediato con una corona de mar Pixiu. Esta vez, no puedo hacer nada con respecto a ese trono. ¿Seré recompensado con algo útil? También está el segundo capítulo, probablemente alrededor de las 3 o 4 en punto. A todos, a ver mañana. 206 Corazón que sacudió montañas. Evento de conquista de 4 estrellas. Motín en la mina de piedra de energía. Recompensa. 998 Karma, llave Starlit, artículo de intercambio raro de 4 estrellas. Lukin no esperaba que esta cruzada se considerara una misión de 4 estrellas. Fue un poco inesperado. Originalmente pensó que era solo un monstruo de nivel 3 en etapa tardía y solo podía considerarse un 3 estrellas. Sin embargo, como ya se había completado, cuanto mayor sea el precio, mejor. La recompensa de 1000 karma todavía estaba dentro de sus expectativas. A Lukin le resultó difícil entender cuál era la llamada clave de Starlit basada en su nombre. Sin embargo, cuando la combinó con el poder de la deslumbrante luz de las estrellas que controlaban el trono y el rey de piedra, Lukin supuso que esta llave podría ser lo que había querido antes. La otra opción de intercambio rara de 4 estrellas fue una sorpresa inesperada. Lukin echó un vistazo a la rara opción de intercambio de 4 estrellas. Subir de nivel de tierras secretas raras. Aumentar el nivel de un reino secreto propiedad de una familia, de modo que todos los aspectos de sus efectos y la concentración de ki espiritual puedan mejorarse en consecuencia. 1200 karma requerido. Lukin inmediatamente pensó que el clan podría hacer uso de este reino secreto para subir de nivel.
La familia Lu tenía un antiguo reino secreto. En ese entonces, Lu Yuen lo había explorado con Lu Jinchao y Nian Manjun, quienes habían ocultado sus identidades. Lu Qin, que había entrado con él, descubrió cómo usar y mover la entrada al reino secreto. Luego le pidió a Lu Chaoe que fuera y abriera la entrada al reino secreto en la montaña Yuyan. En ese caso, este reino secreto pertenecería a la familia Lu. Una vez que se actualice a 4 estrellas, podría resolver el gran problema que enfrenta actualmente el clan Lu. El problema de cultivo de Li Yanling. Anuncios de Put Future. Esta vez, Li Yanling planeaba quedarse en la montaña Yuyan durante 2 meses, y el clan Lu tuvo que pagar más de 1500 piedras espirituales. No era que quisiera dinero, pero ya que estaban aquí, al menos debería cultivarse normalmente, ¿verdad? Si la vena espiritual no podía suministrar suficiente ki espiritual, ¿qué podía hacer si no usaba piedras espirituales? Antes de que la montaña Yuyan se actualizara a un meridiano espiritual de nivel 4, Li Yanling no podía permanecer en la montaña Yuyan por mucho tiempo. Pero ahora, el problema no era grande. Aunque las venas espirituales de la montaña Yuyan no se habían mejorado, se podría considerar que la existencia del reino secreto había resuelto una parte del problema. Cuando llegara el momento, construiría una morada inmortal en el antiguo reino secreto. Cuando llegó Li Yanling, la dejaría quedarse allí con Lu Chaoxi. La regla de que el reino secreto solo podía abrirse una vez al año y por un período de tiempo era un poco problemática y no lo suficientemente flexible. Sin embargo, fue solo por un año, que no se consideró largo, por lo que no fue un gran problema. Además, si realmente hubiera una emergencia, también podrían abrir el reino secreto. Sin embargo, el precio era relativamente alto, lo que costaría varios miles de piedras espirituales. Siempre fue algo bueno. En este momento, Lu Qin aún no había obtenido la pestaña de intercambio para actualizar sus meridianos espirituales. Si el tiempo se prolongara y la montaña Yuyan no mejorara, al menos habría un reino secreto. En el futuro, independientemente de si era Min Chao o Chaoxi, no necesitarían depender de fuerzas externas cuando abrieran paso a la etapa del núcleo dorado y se cultivaran en la etapa del núcleo dorado. Lu Qin no hizo ningún intercambio por el momento. Volvió su atención a lo que tenía delante. Después de matar al rey Rockman, los cultivadores de la construcción de cimientos que estaban afuera de la puerta también entraron. Todos primero empacaron el botín de guerra. Sacaron una piedra redonda del cofre del rey Rockman. Lu Qin echó un vistazo y sus ojos se abrieron instantáneamente. Un corazón que sacudió montañas. Esto era algo similar al agua de esencia Yinjade y la madera divina del trueno celestial. Era un tesoro que podría usarse cuando una raíz espiritual de la tierra irrumpió en la etapa de iluminación inicial. A Lu Qin le resultó difícil reprimir su impulso de reírse a carcajadas. Nadie podía escucharlo de todos modos, por lo que podría ser un poco más presuntuoso. Esta vez, fue realmente una gran cosecha para Yingyin. Dejando a un lado la actualización de la vena de la mina, el uso de este trono aún se desconocía, pero solo el corazón tembloroso de la montaña y el reino místico de actualización rara de 4 estrellas ya eran un gran ingreso. Lu Chaoe estaba a punto de alcanzar el 9º nivel del reino de la construcción de cimientos. Con el talento adicional generado por el cuerpo espiritual de la virtud de la tierra, estimó que estaría listo para abrirse paso después de 3 a 5 años de práctica. En ese momento, el clan Lu tendría otro cultivador de iluminación inicial. Una gran noticia. Lu Chaoxi dijo de inmediato. Este artículo es una recompensa de nuestra operación. Se colocará en el tesoro de la familia. Todos los participantes recibirán puntos de contribución del clan como recompensa. Ian Lin, eres el que más contribuyó. Este corazón tembloroso de montaña vale 50.000 piedras espirituales según el precio de mercado, que se considera como puntos de contribución del clan. Te doy 40.000, ¿qué te parece? Después de decir esto, Lu Chaoxi miró a su esposa con inquietud. Anuncios de Put Future. Este artículo definitivamente se le daría a Chaoe en el futuro. Sin embargo, la persona con la que más trató fue Li Yanling. ¿Estaba dispuesta a aceptar esta condición? ¿Estás dispuesto a tomar los puntos de contribución del clan Lu en lugar de efectivo? Esto fue un problema. Sin embargo, la actitud de Li Yanling hacia esto lo hizo soltar un suspiro de alivio. No tengo objeciones. Además, olvídate de los puntos de contribución. El clan me ha dado 30.000 piedras espirituales por los materiales que preparé antes de avanzar. Tengo que pagar algunos de ellos. El corazón de Lu Chaoxi se calentó cuando escuchó esto. Sin embargo, Lu Chaoe dijo. Cuñada, no puedes contarlo de esa manera.
Las 30.000 piedras espirituales que te dio el clan te las dieron después de la decisión del clan y la aprobación de tu padre. Esto se considera una operación de clan, por lo que aún debe conservar los puntos de contribución de la distribución del botín. Además, si uso este artículo en el futuro, todavía tendré que devolver 50.000 puntos de contribución al clan. Incluso si no puedo devolverlo ahora, tendré que hacerlo lentamente. Este es el sistema de la familia, así que espero que mi cuñada no lo retrase. Li Yanlin dudó por un momento, pero solo pudo estar de acuerdo. Lu Qin estaba muy satisfecho con la actitud de su séptimo hijo. Por un lado, era necesario ceñirse al sistema. Por otro lado, esta era una buena manera de atraer a Li Yanlin a la familia. Sería miembro de la familia Lu en el futuro. Por un lado, trabajaría para la familia y contribuiría. Por otro lado, la familia la apoyaría y le permitiría obtener lo que se merecía. Después de todo, Li Yanlin no estaba relacionado con la sangre. En el futuro, para que ella realmente se convirtiera en un miembro de la familia Lu, tenía que sentir que la familia Lu realmente la trataba como a uno de los suyos. Después de que se distribuyó el botín, los ojos de todos se centraron naturalmente en el trono en el que se había sentado el rey de piedra. Era obvio que este artículo era extraordinario, y no estaban ciegos. En cuanto a Lu Qin, estaba flotando en el aire y observándolos investigar. Sin embargo, el resultado final fue un poco decepcionante. Nadie fue capaz de averiguar nada. Esto parece una enorme piedra de energía Pixiu. ¿Por qué no lo desarmamos, lo llevamos a la sala de incendios y dejamos que el cuarto hermano lo derrita? Lu Qin casi muere de ira cuando escuchó las palabras de Lu Chaoe. Sí, ignoró el hecho de que no logró encontrar nada en su investigación. Lu Qin envió una transmisión de voz a su hijo mayor. Después de decirle unas pocas palabras, implantó la llave de Starlight en su manga. Aparte de Lu Chaoxi, que sabía que había algo en su manga, los demás, incluido Li Yanlin, no sintieron nada. A menos que uno lo viera directamente, el proceso de materialización fue silencioso y no hubo movimiento. 207 Has vuelto. Ejem, ejem, ejem. Lu Chaoxi tosió suavemente y sacó un plato redondo de su pecho. Los ojos de todos estaban atraídos. La placa redonda era de color negro grisáceo, pero estaba salpicada de densas estrellas. A primera vista, el material era muy similar a este trono, y también similar a la piedra de energía en sí. ¿Qué es esto? Lu Chaoe hizo esta pregunta en nombre de todos. Una llave. Lu Chaoxi no sabía qué era. Repitió las palabras de su padre, la llave del reino Starlight. ¿El reino de la luz de las estrellas? ¿Qué es eso? Es un reino secreto, respondió Chaoxi después de pensarlo un poco. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien entró. La respiración de todos se aceleró. El término reino secreto Kasaya todavía era muy atractivo para los cultivadores. No había muchos reinos secretos en este mundo. Los que ocasionalmente podía encontrar y entrar estaban controlados por algunas grandes fuerzas o no tenían nada especial y habían sido explorados ronda tras ronda. Un reino secreto que nunca antes había sido tocado valía mucho. ¿Cómo está el nivel de peligro? Li Yanlin hizo una pregunta más práctica. No estoy seguro, dijo Lu Chaoxi, pero Qian Qian definitivamente entrará y echará un vistazo. Iré primero, Lu Minchao fue el primero en registrarse. Si es realmente peligroso por dentro, al menos puedo protegerme hasta cierto punto. Pueden esperar afuera. No es necesario, dijo Lu Chaoxi, después de que se abra el reino secreto, esperaremos afuera por un tiempo. ¿Qué estamos esperando? Lu Chaoxi no respondió. No sabía lo que estaba esperando. Su padre no dijo Jingru. Sin embargo, podía adivinar vagamente que tal vez su padre tenía una forma de explorar este nuevo reino místico por adelantado y de manera segura. No estaba equivocado. Lu Qin tenía ese método. Entraría con su conciencia para explorar el camino. Aunque Lu Qin se sorprendió un poco cuando pudo sentir el poder contenido en el trono, volvió a llenarse de curiosidad después de calmarse. Por supuesto, no tenía curiosidad acerca de cómo hacer que lo mataran, pero Ying Ying era lo único que podía tocar en su forma de conciencia superior hasta el momento, lo que podría explicar el origen del sistema. ¿Cómo podría Lu Qin no tener curiosidad? Observó cómo su hijo se acercaba y colocaba la llave de la estrella gloriosa en el trono. Anuncios de Put Future. La llave de la estrella gloriosa en forma de disco se fundió en él. El trono pareció haberse detenido por un momento, y luego brilló intensamente, pero luego se encogió y se atenuó. En la posición del trono, se formó una bola estable de luz. Lu Qin reflexionó por un momento antes de flotar. La visión de Lu Qin estaba completamente cubierta por la luz, pero no podía sentir nada. Siguió adelante. La luz que envolvía su visión se atenuó gradualmente.
Después de recuperar la visión, Lukin vio un vasto cielo estrellado. Las estrellas fugaces en el cielo parecían estar más cerca por una fuerza mágica. La luna o el sol no se podían ver en el cielo, pero solo la luz de las estrellas iluminaba la tierra. Bajo la eterna luz de las estrellas, todo parecía muy tranquilo. El terreno aquí era plano, y todo era blanco grisáceo. Este fue el caso del suelo, así como de las rocas ocasionales que se erguían. No había plantas ni animales a la vista. Era como si hubieran transmigrado a una estrella deshabitada. Aquí solo había rocas. Lukin podía ver vagamente un grupo de edificios en la distancia. El estilo parecía ser similar al palacio que se había formado bajo la vena de la mina. Sin embargo, la escala era mucho mayor. Anteriormente, solo había visto un palacio subterráneo, pero ahora, era un gran grupo de palacios. Su línea de visión miraba más allá del grupo de palacios, a izquierda y derecha. Todo el reino secreto parecía extremadamente grande y no podía ver el final. Sin embargo, no pudo llegar a tal conclusión antes de explorarlo. El antiguo reino secreto controlado por la familia Lu tampoco parecía tener fronteras, pero de hecho, las tenía. Después de pensar por un momento, la conciencia de Lukin aumentó su velocidad y voló hacia el palacio. Cuanto más se acercaba al palacio, más sorprendido estaba Lukin. Es demasiado grande, Yingluo. Una vez había mirado la corte imperial de Greatian y la capital de Jin, pero ninguno de ellos era tan grande como este lugar. Entre ellos, el palacio imperial de Dajin fue el más valioso. El estilo arquitectónico de los dos era bastante similar. Sin embargo, el estándar era demasiado diferente. Lukin bajó ligeramente su altitud. Ni siquiera podía ver el borde del palacio estrellado. Él vio la multitud debajo. La llamada multitud era en realidad una estatua. Todas estas estatuas vestían armaduras, como si fueran los guardias de este enorme grupo de palacios. Había muchos de ellos. No se movieron. Sin embargo, Lukin todavía podía sentir que había un poder de Starlight dentro de estas estatuas. Era muy similar al Stone King que había encontrado antes. Puede que no sea tan fuerte, pero era más puro. Lukin estimó que las estatuas cobrarían vida si alguien se les acercara. Lukin vio un enorme palacio en las profundidades del bosque después de pasar junto a las estatuas. Este palacio parecía construido para gigantes. Solo la puerta utilizada para la entrada era tan alta como un edificio de 10 pisos. Anuncios de Put Future. Entró en el salón. El salón estaba vacío a excepción de un trono similar al que había visto en el palacio subterráneo. Una persona hecha de luz pura estaba sentada en él, con una corona negra. Lukin planeó acercarse para observar la situación. Sin embargo, en este momento, la figura de luz habló. Sabía que no habías muerto. Lukin se detuvo en seco. Estaba bastante desconcertado. ¿Yingluo me está hablando? Miró a derecha e izquierda. Podía ver todo en el pasillo, y no había nada escondido de él que pareciera poder hablar. ¿Esta figura de luz puede verme? ¿Y sabes que sigo vivo bajo la protección del sistema? La figura de luz se levantó lentamente. Volvió la cabeza en dirección a Lukin y dijo: tienes razón, todos estamos equivocados. ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? Lukin quería preguntar por qué, pero no podía hablar en su forma de conciencia. No podía usar su técnica de transmisión de voz a personas fuera del clan. Por lo tanto, solo podía escuchar. Me he estado escondiendo fuera del cielo estrellado durante incontables años, pero al final, no pude escapar. Todos estamos muertos, pero tú sigues aquí. Entonces veamos si este mundo sigue como tú deseas. ¿Ja? Hermano, ¿nos conocemos? La voz continuó. Nuestra era ha terminado y tú has regresado. Sigue tu camino. Después de eso, se sentó y ya no se movió. Lukin se rascó la cabeza y voló de izquierda a derecha, pero la figura de luz no reaccionó en absoluto. Se acercó con cautela y estaba preparado para huir en cualquier momento y activar su modo de entrenamiento para teletransportarse en cualquier momento. Todavía no hubo respuesta. Al final, Lukin se le acercó a la cara. Luego extendió su mano y trató de tocarlo. Efectivamente, tocó algo. Se sentía igual que cuando tocó el trono. La diferencia fue que cuando Lukin sintió algo frío, en realidad entró en su cuerpo a través de su conciencia. Si no podía aceptarlo, todavía quedaba un capítulo más para completar mañana. 208 La antigua técnica de la estrella naciente. Una cosa extraña había entrado en su cuerpo. ¿Esto todavía estaba bien? Sin embargo, Lukin no entró en pánico. No sintió ninguna molestia. Después de que el poder entró en su cuerpo, desapareció rápidamente. No podía sentir nada. Esta cosa no parecía tener ningún efecto en él.
Por lo menos, no se vio afectado cuando estaba en su forma de conciencia superior, y no hubo ningún efecto que pudiera dañarlo. Sin embargo, Lukin de repente pensó en algo. Abrió el sistema. De hecho, hay un cambio en Swanny. Allí se mostró un nuevo mensaje del sistema. Nueva función del sistema adquirida. Haga clic para ver más detalles. Función del sistema. Lukin lo abrió. Modo estrella Dios, residente. Usted posee el poder de las estrellas. Este modo se puede activar al mismo tiempo que cualquier otro modo. Cada activación cuesta 100 karma. Después de la activación, puedes prestar temporalmente una parte de tu poder estelar a un miembro del clan para ayudarlo en la batalla. Se requieren 100 karma por cada 15 minutos de activación. Tu cuerpo principal ha obtenido un poder divino. Poder divino estrella, 4 estrellas, nivel superior para desbloquear. Has recibido un talento. Cuerpo sagrado de estrellas, 4 estrellas, nivel superior para desbloquear. Su cuerpo principal ha obtenido una técnica de cultivo. Antigua técnica de estrella en ascenso, grado divino, solo limitado al nivel de núcleo dorado, contenido de nivel superior para desbloquear. Lukin Ren se quedó estupefacto cuando vio la serie de mensajes del sistema. Al principio, cuando Lukin vio el llamado modo Dios de la estrella, estaba un poco confundido. Anuncios de Put Future. Cuando escuchó las palabras otorgar temporalmente el poder de Stardust a un miembro del clan, todavía estaba muy confundido. ¿De dónde sacó el poder de las estrellas? ¿Cómo podría otorgar algo que no tenía a los miembros de su clan? Sin embargo, cuando vio el final, entendió. Poderes divinos, talento físico divino, ¿qué clase de cosas divinas son estas? Para los cultivadores ordinarios del núcleo dorado, los poderes divinos eran muy importantes. Normalmente, solo los cultivadores centrales de Aurous podrían cultivar verdaderas artes sagradas. Los genios como Lu Yuen podían despertar sus poderes mágicos en la etapa de establecimiento de la fundación, pero ese poder mágico era diferente del poder mágico del núcleo dorado en el verdadero sentido. El poder divino de un cultivador de núcleo dorado podría ser el medio más fuerte y la carta de triunfo del cultivador. También podría ser como el ojo carmesí de Lukin, una existencia que podría aumentar en gran medida la capacidad de combate. Su arte sagrado, el ojo escarlata, era algo que había cultivado después de alcanzar la etapa del núcleo dorado. Esto le permitió lanzar técnicas de hechizos de tipo fuego sin la necesidad de usar artes mágicas, aumentando en gran medida la velocidad a la que lanzaba el hechizo. Al mismo tiempo, con el ojo escarlata, podía usar directamente la llama de la destrucción para iluminar el lugar que estaba mirando. Había algunos artefactos de Dharma que formaban un escudo de luz o no podían cubrir todo su cuerpo. Mientras no pudieran bloquear su visión, podía ignorarlos y dejar que las llamas cubrieran todo lo que podía ver. Aquellos que no estaban familiarizados con este movimiento suyo sufrirían una gran pérdida. Además de la técnica del hechizo de fuego del Crimson Elle, así como la propia llama especial de su técnica de llama infinita, que era extremadamente letal, era una base importante para que él pudiera moverse sin obstáculos en el estado de Feiyun, e incluso viajar a todas partes y escapar siempre del peligro. Sin embargo, solo tenía un arte sagrado. Nunca había oído hablar de ningún cultivador que pudiera cultivar un segundo arte sagrado en la etapa del núcleo dorado. Incluso era normal que los cultivadores del núcleo dorado no pudieran cultivar un solo poder mágico. Al menos la mitad de los cultivadores del núcleo dorado no tenían esta habilidad. Por ejemplo, Zhao Zidan y Ai Sande, ninguno de ellos tenía poderes mágicos. Y ahora, tenía una segunda. O un amor que cayó del cielo. Combinado con este poder divino, el cuerpo sagrado de las estrellas parecía muy poderoso. Lukin nunca había oído hablar de un cuerpo tan sagrado. Esto significaba que era muy raro. Además, se podría comparar que el cuerpo espiritual de la virtud dorada y el cuerpo espiritual de la virtud de la tierra eran cosas que provenían del artículo de intercambio de 3 estrellas. Sin embargo, este cuerpo sagrado de estrellas, incluido el poder divino de las estrellas, comenzó en 4 estrellas. Más abajo, la técnica de la antigua estrella en ascenso fue aún más asombrosa. Las palabras grado divino hicieron que Lukin se preguntara si había algo mal en sus ojos. De lo contrario, debe haber un problema con el sistema. Una técnica de cultivo de grado trascendente ya era la técnica de cultivo más importante de una gran secta como la secta Qingfen, que se extendía por todo el estado. Lukin solo había oído hablar del último grado por encima del grado supremo. La secta Yunxiao, la secta más grande del país de Ian, debería tener una técnica de cultivo de grado incomparable.
En el pasado, la familia Li de la familia imperial de Greatian también tenía una técnica de cultivo de grado supremo, pero se había perdido. En cuanto a las técnicas de cultivo de grado divino, eran solo cosas de leyenda. Lukin nunca había oído hablar del nombre específico de ninguna técnica de cultivo de grado divino. ¿Y tal técnica de cultivo fue regalada por nada? Lukin inmediatamente trató de recordar. Se dio cuenta de que una técnica de cultivo desconocida había aparecido en su mente. Y esta supuesta falta de familiaridad era solo porque estaba seguro de que nunca antes lo había tocado. Sin embargo, cuando pensó en ello, sintió como si hubiera cultivado esta técnica durante incontables años. Anuncios de Put Future. Lukin volvió en sí y notó un punto muy importante. Estas tres cosas tenían el potencial de crecer. En términos generales, los espíritus de la tierra y el oro eran talentos de 3 estrellas en la etiqueta del sistema. Sin embargo, entre los 3 elementos frente a él, además de la técnica de cultivo que estaba claramente marcada como de grado divino, los otros 2 eran de 4 estrellas, pero podían estar seguidos por las palabras nivel más alto para desbloquear. Significaba que todos podían ser actualizados. Aunque Lukin no sabía cómo subir de nivel, esto era al menos un rayo de esperanza. Lukin calmó su entusiasmo e instintivamente comenzó a considerar lo que se escondía debajo de un regalo tan grande. Estaba extremadamente preocupado por lo que la figura de luz había dicho antes. La figura de luz de hecho le estaba hablando a él, pero no le estaba hablando a Lukin. Estaba seguro de que nunca había conocido a una persona así en sus 300 años de cultivo. Además, ahora que lo pensó detenidamente, Lukin tuvo otro descubrimiento impactante. El idioma hablado por la figura de la luz no era de uso común en este mundo. En cambio, era un idioma que sonaba muy antiguo. Estaba muy seguro de que nunca había aprendido este idioma, pero cuando la figura de luz habló, pudo entender claramente el significado de cada palabra. Esto fue muy mágico. Lukin miró la interfaz del sistema, con la que se había familiarizado mucho en las últimas décadas. Un pensamiento apareció de repente en su mente. Tal vez, en realidad está conversando con el sistema en mi cuerpo. Tan pronto como este pensamiento vino a su mente, no pudo evitar volverse loca. ¿Qué tenía de especial él? Parecía mucho, pero todo se originó en un sistema llamado Ascenso del Clan. La figura de las palabras de la luz y el poder extraído de su cuerpo demostraron que el origen de este tipo definitivamente no estaba en un nivel que los cultivadores ordinarios pudieran tocar. Incluso los cultivadores de alma naciente y etapa de Dharma no pudieron alcanzar este nivel. ¿Por qué tal existencia desperdiciaría su aliento en un cultivador de núcleo dorado como él? Lo único que podría igualar a este nivel era probablemente su sistema. Este capítulo compensó lo de ayer, y habría 2 capítulos más para hoy más tarde. Capítulo 1. Antes de la UNAM, Noctámbulo. Terminaré el capítulo 2 antes de acostarme, no esperes, probablemente sean alrededor de las 4. 209 Reino místico de 4 estrellas, fuera del cielo estrellado. Lukin una vez pensó que, como transmigrante, había venido a este mundo para lograr algo grande. Él debería ser el protagonista de este mundo y esta era. Pero ahora que lo pensaba, al menos cuando todavía estaba vivo, había pasado 300 años y no había mucha diferencia entre él y un cultivador de núcleo dorado ordinario. Raíces espirituales dobles, muy buenas, pero no las mejores. Su velocidad de cultivo fue muy rápida, pero había muchas personas que tenían más talento que él. Su suerte y oportunidades no fueron malas, pero eso fue todo lo que tuvo. El poder divino del ojo carmesí que había cultivado era bastante poderoso, pero de ninguna manera era el tipo más especial de poder divino. Por lo que parece, Lukin era solo un cultivador de núcleo dorado de nivel medio alto. Podría haber tenido una pequeña posibilidad de abrirse paso hacia el reino del alma naciente. Al final, incluso murió. ¿Qué tipo de personaje principal era este? Fue solo cuando apareció el sistema que se dio cuenta. ¿Entonces soy el personaje principal solo después de morir? Por supuesto, esto era solo una broma en su corazón. Se había quedado en este mundo por más de 300 años. Aunque todavía tenía claros recuerdos de su vida anterior, sentía que ya estaba muy lejos. Después de obtener este llamado sistema, había pensado más de una vez en qué era el sistema. Cuanto más presenciaba Lukin lo mágico que era, más aterrorizado se sentía. ¿Fue un truco retrasado que tenían los transmigradores? Si se relajaba un poco, tal vez podría pensar de esta manera. Sin embargo, Lukin no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. El sistema podría cambiar el mundo real tan fácilmente. ¿Qué clase de dios era? ¿Soy yo el personaje principal, o es el sistema?
¿Será que solo soy un anfitrión prescindible que puede cambiarse por cualquiera? Se sintió un poco reacio. Estaba bien si no estaba dispuesto, pero no parecía malo si podía seguir ganando sin hacer nada. ¿Qué había para sentirse infeliz cuando de repente dio vuelta a una nueva página? Sin embargo, lo que más temía era que él fuera solo un anfitrión intermedio. Si algo sucediera en el futuro, el sistema, o el llamado todopoderoso que creó el sistema, lo echaría. Anuncios de Put Future. El encuentro de hoy parecía haber levantado un poco su misterioso velo. A pesar de que era solo una punta insignificante del iceberg, Lukin tuvo sus propias conjeturas cuando lo miró. ¿Este sistema, realmente podría ser dejado atrás por un ser poderoso? ¿El hombre de luz podría ser un ser poderoso desde la antigüedad y conocía al creador del sistema? Tal vez alguna vez fueron enemigos. ¿Qué tienes razón, estoy equivocado significaba que el sistema ahora estaba siguiendo su propio camino? La mente de Lukin estaba llena de pensamientos salvajes. Sin embargo, había muy poca información útil, por lo que solo podía dejar que sus pensamientos se descontrolaran. Además, ¿podría incluso abandonar el sistema ahora? Sin mencionar cómo irse, incluso si hubiera un botón de salir en el sistema, moriría en el acto una vez que lo presionara. Después de todo, sin el sistema, era hombre muerto. Guay, 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 guay. Lukin suspiró profundamente y dejó de pensar en estas cosas. Miró hacia adelante y vio que la figura de luz todavía estaba allí. Por su apariencia, no parecía ser diferente de antes. Lukin también podía sentir claramente que el aura de la figura de luz se estaba volviendo cada vez más fuerte. Casi había alcanzado el nivel del naciente Soul Stage. Sin embargo, Lukin todavía tenía la sensación de que esta cosa no era tan poderosa como antes. Esto fue una falta de estatus. Era como si el sistema hubiera absorbido ese poder misterioso y lo hubiera transformado en el llamado modo Dios de la estrella, otorgándole habilidades divinas, técnicas de cultivo y el cuerpo sagrado. Todo lo que quedó fue una cáscara vacía. Tal vez ni siquiera podría considerarse un caparazón, como mucho una burbuja. Incluso una burbuja tiene un nivel de alma naciente. Yo vomité. Lukin ya podía ver los atributos de este reino secreto. Reino místico de 4 estrellas. Más allá del cielo estrellado, fragmento. Este reino secreto contiene una energía especial. Star Power. El poder de las estrellas se puede utilizar como ki espiritual normal. La densidad de poder estelar aquí es equivalente a una herencia espiritual de nivel 4. Los cultivadores de elemento tierra y metal pueden cultivar 60 veces más rápido con el poder estelar que los cultivadores normales con meridianos espirituales de nivel 4. 20 veces para cultivadores de elementos fuego, 5 veces para cultivadores de elementos agua y madera. Anuncios de Put Future. Los cultivadores humanos solo pueden sobrevivir por un tiempo limitado fuera del cielo estrellado. Si sobreviven demasiado tiempo, sufrirán graves daños irreversibles debido a la erosión del poder estelar. El tiempo para cultivar con el poder de las estrellas es de 10 días como máximo. Superar este límite daría como resultado la erosión del poder de las estrellas y daños graves e irreversibles. El tiempo requerido para eliminar el daño varía de persona a persona. Construcción de mazmorras secretas 0,5. Horno estelar, ocupado. Palacio secreto, ocupado. Patio errante, ocupado. Comparado con este reino místico más allá del cielo estrellado, el antiguo reino secreto era como un hermano pequeño. Sin mencionar nada más, era solo un poco inferior al legendario dominio de madera divina de la secta Kingfen. Además, el dominio divino de madera de la secta Kingfen solo apoyó a los cultivadores de raíces espirituales de madera para cultivar. Aunque la velocidad de cultivo fue 300 veces más rápida, solo pudieron cultivar en el interior durante 2 días como máximo. Si el tiempo fuera demasiado largo, el cuerpo del cultivador se convertiría en hierba y madera, convirtiéndose en uno con el dominio divino de madera, y eso significaría la muerte. Para los cultivadores ordinarios, tomaría 2 años cultivar en el dominio divino de madera, y al menos de 10 a 20 años para deshacerse del exceso de energía espiritual de madera en sus cuerpos. Fuera de este cielo estrellado, los cultivadores con raíces espirituales de tierra y metal tuvieron la suerte de poder cultivar a una velocidad diferente si se les permitía entrar a todas las raíces espirituales. Después de cultivar durante 10 días, el efecto fue similar al de los cultivadores del elemento madera de la secta Kingfen que habían cultivado en el dominio divino de madera durante 10 días. Además, ¿qué tan grande era el dominio de la madera divina? Se dijo que era solo del tamaño de un patio y solo podía acomodar a no más de 10 cultivadores. Sin embargo, fuera del cielo estrellado era tan vasto que no tenía fin.
Los cultivadores del clan Lu podrían entrar y echar un vistazo. La erosión del poder estelar se mantuvo dentro de un rango seguro, y podrían volver a entrar después de eliminarlo. A lo largo de los años, todos los cultivadores del clan Lu podrían beneficiarse enormemente de él. Sin embargo, esto todavía estaba limitado a la raíz espiritual después de todo. Los cultivadores de metal y tierra fueron más afortunados, pero los demás no fueron tan buenos. En la etiqueta del sistema, solo mencionaba la eficiencia de las raíces espirituales de los 5 elementos más comunes. En cuanto a las otras raíces espirituales, el sistema no las enumeró porque había demasiadas. Sin embargo, de hecho, también se podrían cultivar otras raíces espirituales con el poder de las estrellas. Lukin hizo una búsqueda rápida. La eficiencia de las raíces de Void Spirit podría alcanzar 80 veces. Esta eficiencia era incluso mayor que la del metal y la tierra. Por lo que parece, la raíz del espíritu del vacío y este llamado poder estelar eran muy compatibles. Sin embargo, las raíces espirituales del rayo no fueron muy buenas. Eran solo 10 veces más fuertes, que era el grado más bajo. Lukin no tenía nada que hacer e incluso buscó la raíz espiritual astral. Aunque nunca había visto tal raíz espiritual, había oído hablar de ella antes. La eficiencia de cultivo de las raíces espirituales estelares fue 350 veces mayor. Cultivar durante 10 días equivalía a cultivar durante 10 años. No tengo la raíz espiritual estelar, pero tengo el cuerpo sagrado de las estrellas. ¿Eso cuenta? 210 Capítulo 209 Haciendo temblar a la gente. Lukin sintió que el cuerpo sagrado de las estrellas debería ser de un grado más alto que la raíz espiritual estelar. Debería ser más efectivo para absorber el llamado poder de las estrellas. Hizo una búsqueda rápida, pero no hubo tal resultado en la notificación del sistema. ¿Por qué estoy pensando tanto? No es como si mi cuerpo pudiera venir aquí. Lukin se echó agua fría sobre sí mismo. Además de la eficiencia del cultivo, este reino secreto fuera del cielo estrellado obviamente tenía muchas otras funciones. Estas funciones deberían limitarse a los edificios que no habían sido desbloqueados y estaban en estado ocupado. Lukin no podía ver para qué servían los edificios, ya que no estaban abiertos. Sin embargo, podía decirlo por sus nombres. Por ejemplo, el horno estrella. Aunque no sabía qué era Taishin, el horno era demasiado sólido. Si no estaba equivocado, debería ser una sala de fuego aún más increíble y mágica, ¿verdad? En cuanto a Palacio Secreto y Patio Errante, no podía saber qué eran por sus nombres, pero deberían ser útiles, ¿verdad? Después de que Lukin se fue, continuó explorando. Pero no corrió mucho antes de tocar el borde. Más allá del cielo estrellado, fragmento, es de hecho un fragmento. Quizás pueda encontrar más fragmentos similares en el futuro y aumentar el nivel y el alcance de este reino secreto. Sin embargo, esa rara opción de actualización de tierras secretas es de 4 estrellas, por lo que solo puede actualizar sitios secretos antiguos a 4 estrellas, no más allá del cielo estrellado a 5 estrellas. Después de su regreso, Lukin exploró cuidadosamente el área alrededor del palacio. El área del complejo del palacio era muy grande y había todo tipo de estatuas que habían cobrado vida. Algunos estaban inmóviles, como estatuas. Algunos portaban armas y escudos, formando equipos para patrullar la zona. La fuerza promedio de estos guardias del Star Palace era realmente alta. Lukin no vio ningún ser por debajo de la etapa 2. De hecho, hubo bastantes líderes de la etapa 3. Incluso había corrido a ese lugar que parecía el horno de estrellas. El líder de los guardias allí tenía al menos la fuerza del nivel medio del 4º rango. Mientras paseaba, Lukin se dio cuenta de que casi todos los edificios importantes tenían un líder de nivel 4 como guardia. También había algunos guardias esparcidos afuera. Lukin pudo ver 8 guardias de palacio de 4 estrellas de rango. Además, estaba la figura de la luz Tao Wu en el gran salón central, que había alcanzado el nivel de un alma naciente de 5º nivel. Su fuerza general era muchas veces más fuerte que la de la secta Kingfen. Anuncios de Put Future. Fue aterrador. Afortunadamente, la puerta del reino secreto, que era el trono en el palacio subterráneo, estaba controlada por la familia Lu. Los monstruos aquí no pudieron salir. Lukin también notó algo más. Parecía haber algo mal con la inteligencia de estos guardias del Star Palace. Según los sentidos de Lukin, no importa cuán fuertes fueran los guardias del Palacio de las Estrellas, eran como robots que solo se moverían de acuerdo con un procedimiento establecido. Si ese es el caso, no parece ser un gran problema. Mientras estos monstruos no los atacaran todos a la vez y pudieran ser derrotados uno por uno, el clan Lu podría lidiar con ellos dada su fuerza actual.
Tenga cuidado y despeje el área uno por uno. Por supuesto, la figura de luz en el gran salón central tenía la fuerza de un cultivador de almas naciente, por lo que ni siquiera podía ser tocado. Lukin volvió sobre sus pasos. Llegó a la salida y abandonó el reino místico. Afuera, Lu Chaoxi y los demás estaban sentados con las piernas cruzadas en el palacio subterráneo. Cerraron los ojos y descansaron. Deja que Ming Chao entre solo, dijo Lukin a Lu Chaoxi a través de la transmisión de voz. Lu Chaoxi abrió los ojos, pero había una mirada vacilante en su rostro. Él no habló. Lukin agregó. Puedo enviarle una transmisión de voz incluso si está adentro. Yo cuidaré de ella. No habrá ningún problema. Solo entonces Chaoxi se relajó. Llamó a Ming Chao y le dio algunas instrucciones. Li Yanlin también lo escuchó y tenía una expresión de preocupación en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Ming Chao la consoló. Cuñada, no te preocupes. Confío en que no habrá ningún problema. No mencionó nada sobre su padre. Está bien, pero ten cuidado. Ming Chao entró y vio la extraña escena más allá del cielo estrellado. Estaba algo sorprendido. Nunca había visto un cielo tan cerca de las estrellas, ni había visto un paisaje así en el reino místico, y mucho menos un complejo como el Gran Palacio. No sabía cómo describir sus sentimientos. Después de que se calmó, tuvo un nuevo pensamiento. Su poder espiritual parecía estar sorprendentemente activo en este entorno. Una manifestación más directa de esto fue que sintió que cuando usaba habilidades como caminar en el vacío, que estaban impulsadas por energía espiritual del vacío, el consumo se reduciría en gran medida y el poder también aumentaría. No pudo evitar intentarlo y, efectivamente, así fue. Anuncios de Put Future. Lukin le envió una transmisión de voz. Primero vamos a familiarizarnos con cómo usar nuestro poder en este entorno. Luego, nos dirigiremos hacia el palacio. Hay muchos monstruos en el palacio, por lo que debes tener mucho cuidado. Trate de atraer la atención de un solo o un equipo pequeño. Si algo sale mal, o escuchas mi transmisión de voz, vete de inmediato. El modo experiencia fue muy útil, y la clave fue que era muy fácil de activar. Después de que Ming Chao entró, Lukin se dio cuenta de que podía activar el modo de entrenamiento. En este modo, podía enviar transmisiones de voz como quisiera sin gastar karma. Ming Chao siguió las instrucciones de su padre. Pronto llegó a la entrada del palacio. Había 2 guardias en la entrada, ambos de tercer rango. Atacar por la fuerza no era una buena idea, pero el muro no podía detener a un cultivador. Trató de encontrar un lugar sin vigilancia para sobrevolar, pero fracasó. Volar parecía estar prohibido dentro del palacio. Por supuesto, para un error como Lukin, esta regla no se aplicaba. No poder volar no era como si no hubiera otra manera. Lu Ming Chao caminó por el vacío y pasó junto a ellos. Fue muy conveniente. Se escondió en una esquina siguiendo las instrucciones de Lukin. Después de un rato, llegó un grupo de guardias del Palacio de las Estrellas que patrullaban. Había 8 de ellos, y todos ellos estaban en el segundo rango. Lu Ming lanzó un ataque contra ellos, y la espada de claridad de 10 vientos de jade cortó instantáneamente a uno de ellos. Después de matar a uno de los guardias del Palacio de las Estrellas, los demás naturalmente descubrieron a Ming Chao y la atacaron. Tiraron hachas largas, alabardas, dagas y todo tipo de otras armas hacia Ming Chao. Los guardias del Palacio de las Estrellas, las técnicas de lanzamiento eran muy precisas, pero a los ojos de Ming Chao, todavía eran demasiado lentas. Ella lo esquivó fácilmente sin siquiera usar Void Walk. Sin embargo, las armas que habían fallado en su objetivo brillaron con Starlux. Entonces, sus dueños llegaron al lado de las armas una tras otra y simplemente las agarraron. Entre ellos, el que sostenía la alabarda incluso la agitó al pasar y apuntó a la cabeza de Lu Ming Chao. Ming Chao claramente no estaba en guardia contra esto, y era demasiado tarde para activar la caminata en el vacío nuevamente. Sin embargo, estaba solo en el segundo rango, después de todo. Levantó la mano y el hielo extremadamente afilado, que tenía solo la longitud de un brazo, bloqueó la lanza. La habilidad de este Star Palace Guard fue muy interesante. Buenas noches a todos. 211 capítulo 210, soportalo, no te pongas arrogante, 2 en 1. Lukin no esperaba que los guardias del Palacio Estelar tuvieran tales capacidades. Parecían tener una fuerza ilimitada y eran muy pesados. Los cultivadores no tenían miedo de tales oponentes. Incluso en el palacio donde estaba prohibido volar, los cultivadores que habían dominado todo tipo de técnicas de escape eran muy ágiles, lo que dificultaba que los torpes enemigos los atraparan. Si no podía golpear a nadie, entonces no tenía sentido, sin importar cuán fuerte fuera.
Sin embargo, estos guardias con forma de estatua no eran ágiles, pero su poderosa fuerza y la capacidad de confiar en el destello de sus armas los hacían muy aterradores. Lu Mingchao logró bloquearlos fácilmente. Sin embargo, todavía había una gran brecha entre sus habilidades y las de los guardias del Palacio de las Estrellas. Si un cultivador de construcción de cimientos estuviera en su posición, no podría esquivar a tiempo. Incluso si tuviera un artefacto mágico defensivo, no sería capaz de bloquear esta fuerza e instantáneamente perdería la vida. Pero incluso para ella, la situación a la que se enfrentaba ahora no era muy tranquila. El hacha daga estaba bloqueada, pero era solo un arma. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias del Palacio de 4 Estrellas habían rodeado a Lu Mingchao y estaban balanceando sus armas hacia ella. Estos guardias de Star Palace eran claramente muy hábiles en ataques conjuntos. Los 4 guardias del palacio rodearon a Lu Mingchao desde 4 direcciones. Ellos manejaban armas de diferentes estilos y diferentes métodos de ataque, y todos ellos tenían un poder inmenso mientras la atacaban. Sería demasiado difícil si quisiera bloquear como lo hizo hace un momento. Para los cultivadores ordinarios, en tales circunstancias, lo máximo que podían hacer era usar su equipo mágico defensivo para resistir el ataque. Pero las consecuencias seguirían siendo muy problemáticas. Podrían atacar o encontrar una forma de escapar. Sin embargo, estas dos opciones no fueron fáciles. Si fuera un ataque fuerte, de guardián que se transformó de la armadura de roca no sería tan fácil de matar. No era como si no hubiera visto el lanzamiento preciso y el destello guiado antes de escapar del Xuan Ni. Tenía miedo de que en el momento en que escapara, lo atraparían nuevamente. Lu Mingchao tenía la intención de intentarlo, pero sintió mucha presión. Trató de matar a uno de ellos lo más rápido posible, pero el hielo afilado como navaja había atravesado la cabeza de uno de los guardias. Claramente lo había atravesado, pero el guardia no murió. Era obvio que la debilidad fatal de los guardias del Palacio de las Estrellas no eran sus cabezas, aunque parecían estatuas humanas. De hecho, incluso era una pregunta si tenían una debilidad tan fatal. Después de que el primer ataque no logró matarlo, los otros 4 lo siguieron. Al estar rodeada por 8 al mismo tiempo, incluso a ella le resultaría difícil abrirse paso en poco tiempo. Incluso un elefante podría ser mordido hasta la muerte por muchas hormigas, sin mencionar estar rodeado por estos guardias del Star Palace, que eran extremadamente fuertes, robustos y bien versados en ataques conjuntos. Esto también destacó el desarrollo incompleto de sus movimientos por parte de Mingchao. Su movilidad no era un problema, pero aún carecía de algunos medios ofensivos poderosos. Ella no tenía habilidades como el bosque relámpago o el corte profundo de la espada del rayo celestial del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina que tenía una gran área de efecto o poder explosivo de un solo objetivo. No era que las raíces de Void Spirit no pudieran poseer tal movimiento, pero Lu Mingchao aún tenía que desarrollarlo ella misma. Sin embargo, ella tuvo algunas ideas recientemente. Ella había tratado de cultivar el hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina antes. Aunque no era tan fácil de cultivar como la raíz espiritual del rayo y el poder no sería tan bueno, al menos tenía alguna base. Su dirección de desarrollo futuro fue integrar algunas de las características del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina con su raíz de espíritu del vacío. Todavía tenía que desarrollar los movimientos y habilidades correspondientes. De lo contrario, podría haberlo intentado hoy. Bajo el asedio, se las arregló para aguantar un poco más y más o menos entendió las capacidades de estos guardias del Star Palace. El precio que pagó fue que también sufrió algunos ataques feroces. Sin embargo, todos fueron bloqueados por su herramienta mágica defensiva, el escudo espiritual ondulado de Jade, y ella no resultó herida. Después de la prueba, activó su caminata en el vacío e instantáneamente escapó del asedio. Luego apareció detrás de uno de los guardias estelares del palacio. El hielo extremadamente afilado se clavó sin piedad. No se apresuró a sacar el arma, sino que vertió todo su poder espiritual en ella. Como no tenían una debilidad fatal como los humanos, y no era fácil encontrarla en poco tiempo, bien podrían usar los medios más violentos. El poder espiritual de la iluminación inicial se vertió en el agujero que hizo el hielo extremadamente afilado. No había ninguna técnica especial involucrada en esto. Era solo el método más puro de inyectar poder espiritual en el cuerpo de la otra parte y luego dejarlo explotar de manera desordenada. Parece que puedo intentar desarrollar algunas habilidades en el futuro de acuerdo con este modelo.
Este pensamiento pasó por su mente, y luego rápidamente esquivó hacia atrás para evitar ser atacada por los siguientes enemigos. Anuncios de Put Future. En cuanto a la guardia del palacio estelar en la que había vertido su poder espiritual, comenzó a tambalearse. Arrojó su arma a Lu Mingchao, que se había alejado corriendo. Sin embargo, no fue preciso y falló su objetivo. Algunas luces blancas y moradas brillaron en su cuerpo antes de que cayera al suelo. Sin embargo, los otros 7 no se contuvieron y rodearon a Lu Mingchao. Sin embargo, lo había experimentado una vez y reconoció la singularidad de esas armas. Por supuesto, no se permitiría volver a caer en una situación desventajosa. Invocó las 2 herramientas mágicas de nivel 2, la espada de 10 vientos de Jade y la cuerda de agua Jinrota. El escudo Jade Weiflin también se expandió, eliminando directamente la mayoría de las armas. No permitió que esos monstruos la rodearan, pero deliberadamente omitió uno. La guardia del Palacio de las Estrellas efectivamente se había acercado. Lo que le dio la bienvenida fue la espada corta de Lu Mingchao. Mingchao ya estaba preparado. Ni siquiera esperó a que su oponente moviera su arma. Inmediatamente empuñó el hielo extremadamente afilado y golpeó la abertura. La guardia del Palacio de las Estrellas parecía haberse acercado para tomar el cuchillo. El estallido de energía espiritual volteó directamente al guardia del Palacio de la Estrella y, después de verter energía espiritual en él, lo mató. El medio de destellar hacia el costado del arma es bastante poderoso, pero la velocidad del vuelo de lanzamiento del arma es limitada, y parece que solo pueden destellar hacia el costado del arma, y cuando destellan, el arma obviamente enciende. Es un método integral que es más fácil de juzgar. Por supuesto, si se tratara de un cultivador de construcción de cimientos ordinario, estos enemigos aún serían muy difíciles de tratar. Después de todo, si estás al mismo nivel, es muy difícil bloquear un arma arrojadiza poderosa. Incluso si prepara un ataque con anticipación, es posible que no pueda matarlo de una sola vez. Al contrario, te pondrás en peligro. Lu Mingchao hizo muchos juicios en su corazón. Estos monstruos eran bastante fuertes, especialmente en este grupo de palacios. La capacidad de volar de los cultivadores era limitada, por lo que estaban en desventaja al luchar contra estos guerreros de piedra en el suelo. Los cultivadores de la iluminación inicial podían confiar en su fuerza superior para aplastarlos por completo, pero si se tratara de un cultivador del establecimiento de la fundación del mismo nivel, no estaba seguro de cómo les iría. No sería un problema para Lu Mingchao matar a este equipo de 8 guardias del Star Palace. Ni siquiera sería tan problemático como lo era ahora. Pero en esta batalla, ella no solo quería ganar y matar al enemigo. Ella también quería recopilar más información a través de esta batalla. Si estos informes de batalla e información fueran obtenidos por cultivadores de construcción de cimientos, tendrían que pagar el precio de sus vidas para obtenerlos. Sin embargo, esto era muy importante. En conclusión, traería muchos beneficios para el desarrollo futuro del clan de este enorme complejo palaciego. Por ejemplo, de acuerdo con la información que había descubierto, podría formular una estrategia de batalla para que los cultivadores de la construcción de cimientos se ocuparan de estos guardias del Star Palace. Esto reduciría efectivamente la posibilidad de bajas entre sus propios cultivadores. Después de todo, este grupo de palacios era demasiado grande. Era imposible explorarlo completamente confiando en los cultivadores limitados de la iluminación inicial y superior en la familia. Los cultivadores de la construcción de cimientos del clan todavía tenían que contribuir. De lo contrario, si solo fueran los 2 hermanos, Mingchao y Chaoxi, quién sabía cuánto tiempo les tomaría explorar completamente el lugar. Mientras Mingchao luchaba con los guardias del Palacio Estelar debajo, la forma de conciencia de Lu Qin estaba en el aire, observando de cerca otras direcciones. Anteriormente, Lu Qin había determinado aproximadamente que estos guardias carecían de inteligencia. Eran más como marionetas que solo podían moverse de acuerdo con un procedimiento establecido. Por lo que parece ahora, ese era de hecho el caso. Sus instintos de batalla aún eran muy sobresalientes. Por lo menos, no tuvieron ningún problema para luchar contra Lu Mingchao. Sin embargo, a pesar de que la pelea ya había estallado, y la conmoción no era pequeña, los guardias del Palacio de las Estrellas que los rodeaban no parecían haberlo notado. Esto confirmó aún más su opinión. Parece que mientras no provoquemos más monstruos, o que los monstruos nos vean o escuchen, no tenemos que preocuparnos de que todos los enemigos en el palacio salgan como abejas. Parecen un ejército custodiando el palacio, pero no lo son. Ni siquiera tienen el sistema de comando más básico. Estos guardias solo siguen la rutina establecida de patrullar y hacer guardia.
Mientras no entres en contacto con ellos o no te vean, no atacarán. Qian Qian. Estoy mucho más a gusto ahora. Puedo acabar con este grupo de palacios poco a poco. No tengo que preocuparme por tener que lidiar con demasiados enemigos poderosos al mismo tiempo. Al final, Ming Chao logró exterminar a los 8 guardias del Star Palace. Sin embargo, ella estaba jadeando después de la golpiza. Estos guardias del Star Palace eran demasiado duros, y ella carecía de un movimiento más destructivo, por lo que solo podía confiar en métodos duros como perforarlos y verterles poder espiritual, lo que consumía mucha energía, para matar a uno. Todavía tenía que confiar constantemente en caminar en el vacío para ajustar su posición y encontrar una oportunidad para atacar. Después de matar a 8 seguidos, el consumo de energía espiritual fue realmente muy grave. Bajo las instrucciones de Lu Qin, no continuó explorando. Después de abandonar el rango del complejo del palacio, era equivalente a abandonar la zona de exclusión aérea. Ming Chao voló de regreso a la entrada y dejó el reino secreto. Al verla salir sana y salva, la gente de afuera suspiró de alivio. Anuncios de Put Future. Se había quedado allí durante aproximadamente medio día, que no fue mucho, pero en el caso de que no tuvieran noticias, no pudieron evitar sentirse un poco ansiosos. ¿Cómo es?, preguntó Lu Chaoxi. Ming Chao tomó un sorbo de agua y le contó todo lo que había visto y oído en el reino secreto. Todos estaban conmocionados. Ella continuó. El padre quiere que vayamos a su sala de cultivo a puerta cerrada en 2 días. Cuñada, ven también. Sí. En ese momento, Lu Qin ya había regresado a su cámara y su conciencia había entrado en su cuerpo físico. El reino secreto podría dejarse allí por el momento, no se escaparía de todos modos. Él mismo había obtenido grandes beneficios, por lo que tenía que volver a intentarlo. Tan pronto como su cuerpo físico despertó, inmediatamente sintió que su cuerpo era un poco diferente. ¿No es esto un poco diferente? Hay demasiados aspectos. El poder divino de las estrellas, el cuerpo sagrado de las estrellas y la antigua técnica de las estrellas nacientes eran cosas de las que nunca se había oído hablar en el mundo del cultivo inmortal. El cuerpo sagrado de las estrellas era similar al cuerpo espiritual dorado y al cuerpo espiritual terrestre. Solo debería ser efectivo cuando lo cultivaba, por lo que no le importaba por ahora. También dejó de lado la antigua técnica de la estrella en ascenso por ahora. Probemos primero el poder divino de las estrellas. En la sala de entrenamiento detrás de la sala de cultivo a puerta cerrada, Lu Qin cerró los ojos y sintió durante 2 horas. El poder en su cuerpo aumentó. Después de sentir alrededor, de repente abrió los ojos y su poder divino astral se elevó de repente. Sus ojos escarlatas fueron revelados, y gradualmente se volvieron azul púrpura. Entonces, todo su cuerpo comenzó a emitir luz. La luz azul plateada atravesó su piel y la ropa que vestía, convirtiéndolo en una persona de luz. En este estado, parezco haber roto con las limitaciones de un humano. Ya no tengo heridas fatales o debilidades fatales. Si mi cabeza o mi corazón son atacados directamente, o incluso destruidos, no moriré. Starlight curará las partes dañadas nuevamente. Mi energía espiritual parece haber cambiado un poco. Al pensar en esto, los ojos de Lu Qin se fijaron en un lugar en la sala de entrenamiento. Las llamas se elevaron de repente. Sin embargo, el fuego ya no era rojo oscuro, sino púrpura plateado, como si se hubiera encendido en un instante. Podía sentir que el consumo de energía necesario para mantener la quema de esta llama estelar era entre un 50 y un 60% mayor que antes. Sin embargo, la temperatura y la fuerza de esta ignición instantánea fueron más del doble de fuertes que el fuego rojo oscuro de la técnica de llama infinita. Por lo que podía decir, incluso si Li Yanlin fuera una cultivadora de núcleo dorado, quedaría gravemente herida si Starfire la quemara directamente. Se debe saber que ahora resucitó de forma limitada, y su fuerza solo podía mostrar el estándar del pico de la etapa de iluminación inicial como máximo, que no estaba en absoluto al nivel de la etapa de Hindan. Ni siquiera podía usar su verdadera esencia, y el poder en su cuerpo solo podía mostrar el nivel de poder espiritual. En este estado de fuerza, sin depender de ningún objeto externo, podría herir gravemente a un cultivador de núcleo dorado solo con sus propios hechizos. Esta fue la capital de un verdadero desafío. Además del cambio en la naturaleza de mi energía espiritual, parece que mi energía espiritual también se ha fortalecido. Siempre hay un poder de más allá de los cielos que nunca antes había sentido, vertiéndose constantemente en mi cuerpo. En este estado, mi energía espiritual es casi infinita. No, esto ya no parece ser poder espiritual. Es más como el tipo de poder estelar que es similar al reino secreto fuera del cielo estrellado.
Cuando activo mi habilidad divina, puedo transformar y controlar directamente este tipo de poder mágico e inusual. Estas características son todas muy fuertes. Si estuviera en mi apogeo, ¿no sería capaz de luchar contra un cultivador de almas naciente? No, Yingluo no puede estar demasiado engreída. Yingluo tiene que mantener un perfil bajo. ¡Guau! Este capítulo es en realidad la actualización de ayer. Ying tenía tanto sueño que dijo que cerraría los ojos y descansaría durante 5 minutos antes de continuar, pero cuando abrió los ojos, ya eran pasadas las 2 de la tarde. Todavía quedaban 2 capítulos por la noche, así que tenía que intentar publicarlos lo antes posible. Antes de las 12. Necesito ajustar mi trabajo y descansar. No puedo dormir tan tarde todos los días y actualizar tan tarde. Necesito ajustar mi trabajo y descansar, no puedo.